Regresamos con Noticentro 1, última emisión. Personajes de Noticentro 1 es presentado por el Centro para el Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay. Muy buenas noches, bienvenidos a Personajes del Canal 1. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Hemos hablado en un par de ocasiones acá en este mismo ambiente sobre alimentos, sobre el hambre, que es una realidad que a muchos parece que no supiéramos que existe porque no la vivimos diariamente, pero que en realidad afecta a muchas personas en el mundo entero y por supuesto en Colombia. Saludo a esta hora, le agradezco mucho que esté con nosotros a Nils Grede. Nils es el director en Colombia y representante del Programa Mundial de Alimentos, el PMA de Naciones Unidas. Nils, gracias por estar en el Canal 1. Gracias por recibirme. Gracias a usted por recibirnos acá en su casa, en su despacho, aquí en Colombia. Pero justamente ya que estamos acá, quiero, Nils, que le cuente a nuestra audiencia qué es eso del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, por qué está en Colombia y qué es lo que intentan hacer. El Programa Mundial de Alimentos es una agencia de Naciones Unidas, como tú lo dijiste correctamente. Llevamos casi 50 años en Colombia, estamos en más de 80 países en el mundo. Tenemos pues una misionalidad que es la lucha por el hambre cero. Entonces nuestro mandato habla de conseguir seguridad alimentaria. Mucho de nuestro trabajo es en países en donde hay conflicto. Colombia también es un país en donde hay mucho conflicto. El conflicto suele ser hoy día una de las razones principales del hambre. Si comparamos hoy día con los años al inicio del siglo, hay 2 veces más conflicto en el mundo. Hay muchos países con varios conflictos paralelos y hay un círculo vicioso entre conflictos y hambre. Entonces el conflicto causa más hambre y también el hambre muchas veces causa el conflicto. Entonces nuestra misionalidad tiene que ver, por un lado, con el trabajo humanitario. Nosotros el año pasado asistimos en Colombia, por ejemplo, más o menos 650,000 personas, entre colombianos, venezolanas y venezolanos. Y también trabajos que son más de desarrollo, por ejemplo, alimentación escolar, nutrición para mujeres embarazadas y gestantes, niños pequeños, protección social. Entonces es como hay 2 lados de nuestro trabajo. El humanitario, el que es más de desarrollar el capital humano, de ayudar al país en su desarrollo económico. Bueno, y al comienzo, haciendo la presentación, sé que lo dije muy mal técnicamente, supongo que lo dije, hablé en general del hambre, pero no solo es hambre, hay muchos conceptos. Hay inseguridad alimentaria, por ejemplo, hay nutrición o desnutrición, malnutrición. De todo eso se ocupa el Plan Mundial. Exacto. Pues el término más técnico es la inseguridad alimentaria. El hambre es un término que usamos todos en la calle. Es una sensación que todos sabemos cómo es vivir hambre. Inseguridad alimentaria describe, que es un término que no se usa en la calle, describe la falta de acceso a alimento en suficiente cantidad y calidad para una vida sana. Entonces todos nosotros como seres humanos necesitamos una cierta cantidad de alimento, una cierta calidad, y mucha gente por muchas razones, no solamente en Colombia, no tiene ese acceso. El mundo tiene suficiente alimento. El problema en la mayoría de los países es la falta de acceso, la distribución, la inequidad entre algunos como nosotros que tenemos mucho y otros que no tienen lo suficiente. Y justamente estamos visitando a Nils porque recientemente hemos conocido cifras de inseguridad alimentaria en Colombia, con un porcentaje que es, a mi manera de ver, altísimo, porque es más del 20-22%. ¿Cuál es la radiografía, el estado de la seguridad alimentaria que ustedes encuentran en Colombia? Sí, Colombia tiene más o menos 1 de cada 4 colombianas y colombianos que viven en inseguridad alimentaria. Entonces, que no tienen ese acceso que acabamos de explicar. Entonces, en este mapa que vemos en este momento en la pantalla, ustedes ven los niveles de inseguridad alimentaria, que en cuanto más oscuro el azul, más alto el nivel. Y lo que vemos en Colombia, más que en otros países, que hay una gran variación entre San Andrés y Providencia con un 3% y departamentos como La Guajira en un 59%. Los que son en azul oscuro son Putumayo, Caquetá, Sucre, Córdoba, La Guajira, Arauca. Son todas zonas de periferia, entonces zonas que históricamente han vivido mucha exclusión o que son zonas que hoy día y en las últimas décadas han conocido mucho conflicto. Y hay mucho que hacer para poder salir de este problema, porque no es un asunto
que se haya acumulado por un gobierno o por una decisión de un gobernador o por un hecho específico natural, sino es un acumulado de decenas de años. Exacto, me parece muy importante. Es una cosa que es el legado de una historia que ya no la podemos cambiar, y es, creo, una responsabilidad de toda la sociedad colombiana de hacer las cosas, las intervenciones y las cosas para que podamos reducir con el tiempo estos niveles de hambre y de inseguridad alimentaria. Y es una tarea que seguramente durará más de un gobierno y que en donde todos tenemos que participar. El gobierno obviamente tiene que coordinar, tiene que liderar, pero pues el sector privado tiene un rol muy importante y cada uno, cada colombiana, cada colombiano, pues es responsable de nutrirse bien, de alimentarse bien, de educarse. Entonces son muchos factores y todos tenemos que contribuir a esta Ahora, lucha. quiero, Nils, que hablemos de las causas, porque de verdad de verdad el efecto que produce ver toda la periferia marcada en tonos mucho más oscuros, con más problemas, pues le deja a uno preguntas. Usted mencionaba La Guajira, pero uno podría decir, La Guajira es una zona desértica que tiene ciertos problemas. Pero ¿por qué departamentos que uno a priori dirían tan ricos como Córdoba, o como Sucre, o como el Cauca? ¿Cuáles son las causas que están llevando a esta inseguridad alimentaria en Colombia? Vemos en todo el mundo que, y puede aparecer no lógico, que en el campo siempre hay, en donde se produce el alimento, que después se lleva a las ciudades para alimentar a la población, suele haber más inseguridad alimentaria que en las ciudades. Entonces eso es lo primero. Lo segundo, que es en el contexto colombiano, igual que en muchos otros países, creo que hay dos factores que hacen que esa lucha contra el hambre es muy difícil y muy compleja. Uno es el conflicto, que sigue en muchos territorios de Colombia. Más de la mitad de los municipios en Colombia tienen presencia de un actor armado. Y el otro es el cambio climático. Lo vemos en este momento, todos estamos viendo, me imagino, la Copa Mundial, que hay una ola de calor en Estados Unidos. Vimos en febrero, marzo, las inundaciones en Córdoba, Córdoba y departamentos cercanos a Córdoba. Entonces hay muchos eventos con mucha más frecuencia de desastres naturales o sequía o inundaciones. Estamos todos hablando en este momento del Niño que viene, con una gran probabilidad vamos a tener en octubre, noviembre, diciembre una afectación de sequía en muchas partes del país. Entonces, ese cambio climático, que es causado por el ser humano, por su actividad económica, nos está impactando. Entonces, tomando el conflicto más el cambio climático, tenemos pues ya muchas de las razones por las cuales Colombia tiene una lucha cuesta arriba en contra del hambre. A pesar de eso, el país después de COVID ha avanzado. Entonces, quiero decir también que estábamos en un 30%, ahora estamos en un 25-24% de inseguridad alimentaria. Y ojalá esta tendencia continúe. Pero con la presencia del conflicto, el cambio climático, la tarea es aún más difícil de lo que habría sido sin esos dos elementos. Ahora hemos hablado de esta cifra que usted ha graficado muy bien, que es casi uno de cada 4 colombianos con problemas de alimentación, de acceso a los alimentos. ¿Cómo estamos comparados con otras zonas del mundo en ese nivel? Pues yo diría, si vemos en América Latina, por ejemplo, hay países en donde la situación está mucho peor. Por ejemplo, el país que siempre sale mal en estas estadísticas es Haití, que es una crisis humanitaria muy grave. Pero también tenemos valores más bajos de los países de Centroamérica. No estamos muy lejos, estamos un poco mejor que Perú y Ecuador, pero pues no estamos al nivel ni de Chile, ni de Argentina, ni de Brasil. Entonces estamos, yo diría, como que en un terreno medio. Estamos hablando con Nils Grede, quien es el representante, director del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas en Colombia. Y aparte de lo que nos ha contado Nils, de las cifras, del estudio, del análisis de las causas, quisiera que habláramos de posibles soluciones. En este aspecto, como en casi todos los sociales, pues no hay nada que sea una fórmula mágica que aplique bien, pero supongo que el programa tiene muchos ejemplos exitosos de otras partes que quizás podrían ser aplicables en Colombia. Pues lo primero hay que entender que el tema del hambre, de la seguridad alimentaria, tiene tantos aspectos, porque pues para que tengamos seguridad alimentaria necesitamos actividades en salud, en educación, en producción de alimentos, en agricultura, necesitamos políticas de protección social, o sea, hay muchos elementos. Entonces, el primer desafío
es que, como decía antes, tantos actores en Colombia o en otros países tienen que contribuir a la solución. No es suficiente producir más alimento. Si no se distribuye, si no llega a la gente pobre que lo necesita, pues no hemos resuelto el tema del hambre. Es un ejemplo. Entonces, la coordinación entre todos esos actores la veo súper complicada en muchos países. No es el primer país en el cual trabajo. En todos los países es un gran reto cómo llevar a una misma mesa todas esas personas que tienen que contribuir a la solución. Entonces, creo que en Colombia lo que necesitaríamos es un SAR de la seguridad alimentaria o de la lucha contra el hambre que pueda tener la incidencia para de veras coordinar todos esos actores, todas esas acciones que hacen diferentes actores en Colombia, entre gobierno y sociedad y sector privado, para lograr la meta. Ejemplos exitosos en Colombia también tenemos. Tenemos la bienestarina, que es un gran orgullo, que se conoce en toda América Latina, que es un producto que lleva décadas, que llega cada mes a más de 3 millones de personas, entre mujeres embarazadas, gestantes y niños menores de 5 años, niños y niñas. Es un producto nutritivo que nos ayuda a prevenir la desnutrición crónica, que ayuda a que los niños y niñas desarrollen su cerebro, que crezcan y que pues crezcan como niños y niñas saludables. En la bienestarina también, por ejemplo, había un gran avance que la bienestarina hoy día se hace con un 60% de ingredientes colombianos, o sea, los que venden los ingredientes para producir la bienestarina son en muchos casos pequeños productores colombianos. Hoy día existe una bienestarina, por ejemplo, basada en chontaduro. Ya volvemos con Noticentro 1, última emisión. Regresamos con Noticentro 1, última emisión. Que es un producto, una fruta del Pacífico colombiano. Exacto. Otra con sacha inchi, que es de la Amazonía, de la Amazonía, que también lo hace más aceptable para la población de estas zonas, ¿no? Entonces, ese producto puede al mismo tiempo contribuir al desarrollo rural de las zonas en donde se distribuye. Quedándome con niñas y niños, quiero hablar de la alimentación escolar. Casi no hay otro programa que tiene un rendimiento tan alto como la alimentación escolar. Hay un estudio de la Universidad de Andes que nos muestra que ¿qué hace la alimentación escolar? Hace que los niños vayan a la escuela, que se quedan más tiempo en la escuela. Bajó, por ejemplo, en Colombia, si nosotros comparamos escuelas que sí dan alimentación escolar y escuelas que no lo dan, la tasa de deserción baja en un 25% en la primaria, en un 13% en la secundaria. Al mismo tiempo, 20% más niños, niñas o adolescentes llegan a la educación terciaria de los que han recibido alimentación escolar. Sabemos de muchos otros países que reduce las tasas de embarazo adolescente. Entonces, son muchos factores que hacen que no es un gasto, es una inversión en el futuro del país, en la juventud que después, en 20 años, va a liderar pues, este país. Entonces, ahí Colombia está en un 80%. Por cierto, este año llegamos a 100 años de alimentación escolar. Según nuestras cifras, Colombia es el segundo país en el mundo que ha tenido un programa de alimentación escolar. Entonces, es un gran orgullo que hace 100 años, pues Colombia tenía esa perspicacia de decir que este es un programa importante y lo sigue ejecutando. A pesar de los desafíos, con una cobertura de 80%, 4 de cada 5 niñas y niños se benefician de este programa y directamente da un beneficio a la economía del país, al desarrollo del país. Entonces, esos son algunos ejemplos. Quiero también mencionar, en el 2024 tuvimos una ola invernal muy fuerte en La Guajira, hablando nuevamente de coordinación, como PMA, Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, trabajamos mucho con las gobernaciones. Entonces, en ese caso, nos aliamos con la gobernación de La Guajira y con la Armada y llevamos a casi 30,000 personas alimento a la Alta Guajira que no se podía llegar por carretera. Entonces, fuimos por buque. Eso creo que fue una primera vez en la historia que se podía hacer ese tipo de respuesta. Ahora en Córdoba y los departamentos aledaños por las inundaciones, estamos juntos con nuestra agencia hermana, la FAO,
apoyando a la población que estuvo afectada, que perdió su cosecha, con 3 meses de asistencia alimentaria, y la FAO aporta semillas, vacunas, etcétera, para que puedan retomar sus actividades. Entonces, hay ejemplos de coordinación entre gobierno, Naciones Unidas, sector privado, que son críticos para pues lograr ese impacto que buscamos. Nils ha mencionado a la FAO y estamos acá con el Programa Mundial de Alimentos y sería bueno, creo, contarle a la audiencia que se trata de agencias de Naciones Unidas y como todo organismo multilateral trabaja en países como Colombia porque tiene la aprobación del gobierno de cada país. Y eso me lleva a pensar en dos cosas. Uno, en saber cómo está en este momento esa relación del programa con Colombia y qué idea tienen de relacionarse o no con el gobierno que está por empezar en el país. Pues como Agencia de Naciones Unidas trabajamos siempre con el gobierno de cada país, el gobierno de turno. Somos neutrales, o sea, y el tema de la salud y de la nutrición de nuestros niños y niñas es obviamente un tema que, pues, que con cualquier gobierno es una prioridad. Entonces, de la misma manera que hemos trabajado muy de cerca con el gobierno que va a salir, estamos pues a la espera de poder relacionarnos con el nuevo gobierno, justamente para poder aportar de las experiencias en Colombia y en otros países, para poder asesorar. Y una cosa que yo pues tengo ese optimismo que con este gobierno que entra, que yo quisiera poder incidir más en las políticas, ¿no? Que nos sentemos a ver cuál es el problema y cuáles pueden ser las soluciones. A veces los gobiernos nos ven más como ejecutores, como operadores, pero yo creo que el potencial que tiene Naciones Unidas, no solamente el Programa Mundial de Alimentos, es mucho más de estar ahí cuando se piensa en analizar el problema y cuáles son las soluciones. Entonces, para mí, por ejemplo, les voy a hacer un ejemplo. En Colombia todavía se usa mucho, esta es una palabra colombiana, se usa mucho los mercados. Sí. En otros países, pues el mercado es otra cosa, ¿no? Se entrega alimento Los en mercados especie. como grupo Sí, de una bienes canasta, perecederos. una canasta, exacto. Nosotros como Programa Mundial de Alimentos llevamos 10, 15 años cambiando mucho, cuando se puede, a bonos o a efectivo. ¿Por qué? Por muchos motivos. El mercado tiene costos mucho más altos, porque hay que comprar el alimento, hay que crear la cadena de suministro, ponerlo en bodega, pagar por el transporte y la distribución. Además, por los tiempos, nosotros siempre entregamos no perecederos cuando son mercados. Ahora en Colombia muchas veces cuando son zonas con temas de seguridad, sí entregamos todavía alimento en especie. Pero, ¿cuáles son las ventajas del bono y del efectivo? Primero, el beneficiario puede comprar lo que necesita. Si yo tengo ya mucho arroz en la casa, ¿para qué recibir más arroz? Muchas veces se ponen a vender porque pues tienen demasiado arroz. Puedo comprar productos perecederos, carne, pollo, huevos, hortalizas, frutas, que son los frutos mucho más nutritivos. Además, me da mucho más dignidad como beneficiario. Si yo voy a una tienda con un bono, nadie se da cuenta que yo recibo asistencia alimentaria. Si voy a la plaza para recibir mi mercado, pues todos sí se dan cuenta. Es visible, claro. Y lo más importante tal vez, creo que todos los gobiernos ponen un gran énfasis en dinamizar las economías locales, en hacer que los pequeños productores puedan vender y tener estos ingresos. Cuando uno inyecta dinero a la economía local o con el bono, pues las tiendas del lugar suelen comprar en la zona. Entonces es también una manera relativamente fácil de dinamizar las economías locales. Yo agradezco mucho el tiempo que ha tomado con nosotros, pero no quiero irme sin tocarle un tema que aclaro no es de su competencia porque usted es representante en Colombia, pero acá en el país vecino Venezuela estamos viendo una tragedia enorme por el terremoto de hace un poco más de una semana. Desde acá, desde el programa, ¿se está haciendo algo para llevar apoyo a los venezolanos? Sí. Como usted bien dice, tengo una colega en Venezuela quien está a cargo del programa en Venezuela, en donde tenemos un programa grande de alimentación escolar, entonces tenemos presencia en muchas partes del país. Tenemos en este momento, obviamente todos vimos las imágenes trágicas en la televisión. Sabemos que estamos ahora ya a casi 10 días del evento, que ya pues hay unos milagros todavía, pero pues ahora se trata de llevar asistencia a la población.
Nosotros en este momento como Programa Mundial de Alimentos tenemos suficiente alimento en Venezuela para apoyar a 10.000 personas por 2 meses. Ya existen varios lugares en donde se preparan comidas calientes, porque en este momento la gente perdió todo, perdió su casa, perdió sus muebles, ya no tiene trabajo. Y no olvidemos que antes de este doble terremoto, muchas de las personas en Venezuela ya vivían en inseguridad alimentaria. Había el ingreso promedio de un servidor público, por ejemplo, en Venezuela, es suficiente para cubrir las necesidades de una semana y no de un mes. Entonces ya había un problema antes, digamos, de los terremotos. Dije que tenemos suficiente para 10.000 personas. Pensamos que necesitamos por lo menos alimentar a 500.000 personas. Entonces falta mucho. Creo que vamos a poner ahora en la pantalla un QR en donde la audiencia puede donar. Y vamos a compartirlo también en redes sociales del canal para colaborar con esa iniciativa. Se lo agradecemos mucho. Sí, Colombia también incide en el sentido de que tenemos mucho alimento en nuestras bodegas y estamos en el proceso con nuestra oficina hermana en Venezuela de hacer que este alimento se lleve a Venezuela, porque un proceso de compra con licitación y todo eso puede durar 2 meses. Entonces el alimento está listo y puede distribuirse en 2 o 3 semanas. Entonces, ahí el llamado es que tenemos que acelerar mucho, llegar a estos 500.000 personas. Si tenemos más recursos, hay más necesidades y pues es un gran desafío, una gran tarea. Pues nuestro equipo ahí está a la tarea 24/7. Algunos de los colegas han perdido su propia casa y viven en su coche, pero siguen trabajando. Entonces, creo que también es un llamado de pensar, lo mismo puede pasar aquí en Colombia. Claro. Somos tan sísmicos como Venezuela y creo que otra tarea con el nuevo gobierno sería de ver si estamos preparados para, o sea, uno no puede estar preparado por una catástrofe de esa magnitud, pero hacer todo lo que se puede hacer para prepararse. Y agradecemos mucho por eso el trabajo que hacen entidades como el Programa Mundial de Alimentos. Nils Grede es justamente el director y representante del programa en Colombia, programa que es de las Naciones Unidas y además hoy ha sido acá personaje en el Canal 1. Muchas gracias, Nils, por su tiempo. Gracias, Alfonso.